estimados estudiantes, nuestra clase de humanidades. Bueno, por aquí el motivo del presente, aprovechando un poco también la pregunta de nuestra compañera Kelly a través de nuestro equipo de WhatsApp. El día de hoy para nuestra clase de humanidades vamos a estar desarrollando un componente aplicativo. Lastimosamente, mis chicos, he venido presentando pues algunas condiciones de salud que me han llevado como una incapacidad. Sin embargo, pues buscando dar cumplimiento, ya que nuestra última sesión no fue posible reunirnos, entonces pues no quiero dejar posponer más espacios y me parece importante de alguna u otra manera que vayamos avanzando en la temática y posteriormente que espero para la próxima sesión ya estar completamente incorporado, pues ya poder tener como tal nuestro contacto magistral y poder aceptar como tal el contenido de la actividad que se va a estar desarrollando el día de hoy. Entonces, por lo tanto, para tales fines voy a disponer este material. Voy a proceder a instruir un poco la temática, la cual se va a estar trabajando durante este ejercicio y con el cual vamos a sacar un componente evaluativo. ¿Listo? Es un ejercicio el cual primero le voy a dar un abrebocas a la temática introductoria y posteriormente estaré dando las indicaciones, fechas que se debe entregar y demás. ¿Listo? Entonces, conforme a lo explicado y a lo que acabo de comentar, pues voy a proceder a generar la respectiva explicación. Bueno, nosotros vamos a adentrarnos a desarrollar unos componentes. Prácticamente en nuestra clase introductoria vimos un poquito acerca de todos estos elementos de aquí. En nuestra primera clase nos preguntamos un poco qué es la sociedad y qué se necesitaba para que ella subsistiera. Habíamos hablado de manera introductoria un poco cómo a través de los diferentes cambios como seres humanos y también cómo nos vamos conformando en comunidad, pues se fueron encontrando diferentes necesidades en las cuales se buscaban cohesionar las dinámicas sociales, buscando claramente un entendimiento y un relacionamiento. Yo les había comentado que al final del día las dinámicas sociales se traducen mucho en lógicas de poder y se necesita del poder para que se llegue a ejercer un orden social. En un principio yo les había explicado que las figuras de poder recaían principalmente sobre unas figuras de manera autocrática, por lo tanto de manera autoritaria y arbitraria. Era un único poderoso y todas las demás personas acatábamos las órdenes del poderoso. Pero les había comentado que conforme nosotros nos empezamos a arraigar en un solo entorno, en un solo contexto y en un solo territorio, pues empezó la habilidad también social a extenderse y con ello también el concepto de orden y el concepto de qué se necesitaba para mantener ese orden. Si bien actualmente el poder es necesario para poder mantener el orden en una sociedad, pues ya no hablamos de un poder que solamente recae en una persona por su condición física, sino que el poder hoy se traduce en unos elementos abstractos que son intangibles, pero que se conocen como derechos. Y esos derechos han permitido que actualmente se deposite un pequeño poco de poder que te puede brindar la sociedad en cada uno de los miembros que terminan integrando esa misma sociedad, dentro de un territorio claramente y una estructura que administra ese territorio. Todos esos conceptos los trabajamos en la clase, vimos un poquito la evolución de esos cambios sociales y les explicaba también en esa primera sesión introductoria cómo nosotros encontramos en una figura de descentralización la manera más indicada para podernos gobernar en sociedad, sin necesidad de que una persona viniera a someternos, como sucedía en los tiempos de antes, como supongamos en la figura de las monarquías y demás, sino que en las actuales sociedades cambiamos al monarca, cambiamos al rey por tres poderes. Y yo les hablaba que esos tres poderes rigen actualmente en Colombia y tiene que ver con el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y de esa manera evitamos que una sola persona se haga dueño del control de poder en nuestra sociedad. A eso se le conoce como descentralización del poder, las ramas del poder público y es lo que permite actualmente prácticamente que se materialice el concepto de democracia, que es el modelo que tenemos nosotros para poder conformar la sociedad. Y lo hacemos a través de mecanismos de participación. Dentro de esos, pues el voto, en el cual nosotros elegimos a una persona la cual encontramos idónea, vemos que representa nuestros valores y demás, y pues esperamos que esos sean los motivantes por el cual se termina eligiendo a ese tipo de administradores. Pero nunca se les olvide algo. Al final del día, el poder no recae sobre la persona que usted está eligiendo. El poder siempre va a radicar sobre el pueblo mismo, que al final del día es el que está facultando a ese elegido para que pueda llegar a ejecutar esa lógica de poder. Entonces vimos esos conceptos y demás. Para el día de hoy, esos conceptos los vamos a arraigar en cómo esas evoluciones se han ido dando en Colombia, cómo en Colombia, de alguna u otra manera, el orden social se ha ido componiendo. Y esto no es de gratis, esto responde directamente a unas lógicas y a unas creaciones de unas estructuras
que permiten empezar a tener esa lógica de orden, como por ejemplo, necesitamos tener claro, de acuerdo a cómo nosotros vivimos en el territorio colombiano, necesitamos ponernos de acuerdo entre todos los pobladores en Colombia para poder determinar qué normas vamos a permitir ciertos comportamientos, como también en esas mismas normas qué tipo de comportamientos vamos a terminar por restringir. Y de esta manera, pues se nace ese concepto de lo correcto y lo incorrecto conforme a las necesidades específicas de cada componente social. De tal manera, entonces tenemos esa estructura primera de servicio social. Por otra parte, como se les había comentado, necesitamos también de alguna u otra manera de que ese poder pues se llegue a generar ese efecto que al final del día lo que hace que una persona respete la ley. Las personas por sí, por su propia cuenta no van a respetar una norma si esa norma no va acompañada del poder de sancionar a aquel individuo que no cumple esa norma. Entonces nosotros en Colombia, para poder llegar a la conformación de esa sociedad que ustedes ven a hoy, pues hemos llevado diferentes procesos y diferentes etapas que nos han conllevado ya a una mínima madurez como estructura independiente social. ¿Qué vamos a hacer con nuestra actividad? En la clase o en la próxima sesión donde ya podamos tener el encuentro para el cual pues claramente espero estar completamente en las condiciones para integrarme, que yo sé que será así, vamos a estar desarrollando estos contenidos. Entonces, en esa clase yo estaré haciendo un abrebocas, estaré hablándoles un poquito de cómo está compuesto en Colombia esas estructuras administrativas que nos permiten la participación, pero que también permiten de alguna u otra manera que haya un efecto que permita que a las personas acaten lo que se espera, que sea lo beneficioso o sea lo que va a terminar impactando de manera positiva en la sociedad. ¿Qué vamos a trabajar conforme a eso? Viene anclado a este tema un marco de lograr conocer a nuestro país desde diferentes facetas y esas facetas ancladas a un componente histórico. ¿Qué pasa, chicos? Si nosotros no reconocemos, no logramos entender qué es aquello que terminó afectando a nuestro país, qué son aquellos fenómenos, aquellos factores que son los que terminan al final del día dándole forma a la sociedad, pues entonces nos va a conllevar a que terminemos repitiendo actos que al final del día repercuten en las dinámicas actuales. Les comento algo. Supongamos en Colombia, actualmente hay unas problemáticas que son un síntoma de la problemática real y ese síntoma podría ser el conflicto armado. Y creemos, para muchas partes de la generación en Colombia, que la guerrilla y el paramilitarismo, supongamos como dos fenómenos del efecto del conflicto armado, son algo de ahora. Y las personas que desconocen su historia, pues tienden a creer de que el nacimiento de un grupo y el nacimiento del otro se deben a presidentes que estamos actualmente, que actualmente los tenemos vigentes. Y eso habla claramente del desconocimiento, de la ignorancia, de podernos apropiar desde dónde venimos. Y cuando usted desconoce de dónde viene, pues muy dudosamente va a saber para dónde va. Entonces, la idea del ejercicio es trabajar sobre unas miradas teóricas a partir de una obra que se llama ¿En qué momento se jodió Colombia? Les voy a mostrar la obra en este momento en pantalla. Yo les voy a compartir este PDF, es el material de estudio, el cual va a estar compartido ¿dónde, profe? Usted va a ir, viene por acá, les voy a asignar de una vez la tarea y a usted le va a aparecer en el Teams de su clase, que como tal sería la S441E, usted de manera inmediata va a observar aquí la primera actividad. Esa actividad nos dice antecedentes colombianos. Entonces, nosotros vamos a ingresar en ella, vamos a ver la tarea y ustedes, pues aquí a mí me aparece la lista porque está la vista del profesor. Vamos a verlo cómo lo verían ustedes, lista de alumno. Y a ustedes les va a aparecer como tal así estos indicadores. Les va a aparecer las instrucciones del trabajo, cuáles serían los dos documentos a entregar. Por aquí tenemos uno y por aquí tenemos otro y claramente cuáles serían los recursos que vamos a emplear para la construcción de ellos. Y aquí dejo como tal la pauta de por dónde vamos a estar entregando nuestro componente de estudio. Ya voy a llegar de todas maneras a esa etapa, pero es como para darles claridad. ¿Qué más vamos a encontrar en esa asignación de tareas? Vamos a encontrar el material de estudio, que es la lectura en qué momento se jodió Colombia, la cual es una obra que recopila miradas de periodistas colombianos, exagentes de órganos administrativos de Colombia, personas que pertenecieron a los grupos armados, y cada uno conforme a su propia experiencia, cada uno de esos autores plantea diferentes hechos puntuales en donde dentro de su concepto ellos nos dicen que esos han sido los momentos en los cuales han conllevado a que en Colombia se llegue al conflicto el cual
nos obligó en algún momento a generar una nueva lógica de orden en Colombia. Y eso fue en 1991, cuando se generó el nuevo orden social en Colombia, que se llama Estado Social de Derecho. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros revisemos ese componente de estudio que se llama en qué momento se jodió Colombia. Ella se encuentra clasificada entonces con temas diferentes y cada uno de esos temas tiene un respectivo autor. ¿Qué vamos a hacer? Conforme a esos autores, yo voy a disponer de esos autores para que ustedes conformen parejas o máximo grupos de 3 personas. Allí, una vez yo lo publique, ustedes van a ir como tal a la publicación. Vamos por acá, vamos al equipo de ustedes para mostrarles. Y aquí les va a aparecer como tal entonces los documentos. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer conforme al orden de llegada de cada grupo. Entonces, supongamos que una pareja ya está conformada. Entonces, la pareja dice, yo quiero trabajar este primer componente, yo quiero trabajar con Plinio Apuleyo Mendoza. Por acá otro no, yo quiero trabajar con Miguel Alfredo Maza Márquez. Aquí está Darío Arizmendi Posada. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez los grupos observen el documento y vean cuál es el autor con el que quizás quieran trabajar y el título que van a trabajar, ustedes se van a ir al Teams, donde está la asignación de la tarea, se van a la opción de responder y van a escribir ustedes aquí el nombre de los integrantes de la pareja o en su defecto, si son 3 integrantes, el nombre de los 3 integrantes. Entonces, supongamos aquí un ejemplo. Carlos Bedoya, Evelyn Delgado y Kevin Fuentes. Los 3 que vamos a trabajar, supongamos que usted fue acá y usted dijo, ve, yo más o menos conozco a este autor o lo desconozco, pero me gustaría, me llama la atención el título y me gustaría conocer sobre él. Supongamos aquí, Vera Grave, Vera Grave. El título se llama La armadura de la paz. Entonces usted, una vez que tiene aquí integrantes, usted va a escribir, ¿autor cuál es? Vera Grave. Listo. Y usted de manera directa publica y nos va a aparecer claramente. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Nos va a aparecer de una en ese orden, la pareja o el grupo de 3 y el autor que van a trabajar. ¿Para qué les pido eso? Para que en ese orden, el que primero se escogió un tema, se lo escogió. Los compañeros les va a servir de referente que si el anterior grupo ya escogió aquí a Vera Grave, entonces el otro, la nueva pareja que quiera allí, pues ya no va a poder escoger el mismo autor. Entonces va y busca otro autor de la obra y lo mismo. Entonces supongamos, yo ya por aquí somos otro grupo. Vamos a trabajar, supongamos, Kelly Montaño y el compañero Andrés Otálora. Listo. ¿Qué autor vamos a trabajar? Como ya tienen escogido Vera Grave, el primer grupo que lo seleccionó, entonces supongamos que ustedes van a escoger a Plinio Apuleyo Mendoza. Entonces usted me escribe aquí, Plinio Apuleyo Mendoza. Y esto permite, en esa escogencia de temas, que el resto de compañeros, conforme a su orden de llegada, pues puedan ir escogiendo un autor y que no se vayan a repetir los autores al momento de entregar el ejercicio. Entonces, esa es la primera indicación que da de todas maneras en el video para que genere toda la claridad del asunto. Listo. Muy bien, continúo explicando entonces el componente del ejercicio de trabajo. Resulta y pasa que la actividad como tal nos va a conllevar a la creación de 2 productos y se los muestro en este momento. ¿Qué le entrega el profesor a usted? Primero, el documento de la lectura, que es la base de estudio del libro En qué momento se jodió Colombia. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahorita con eso una vez ya tengamos conformado en la pareja? Hayamos anunciado qué autor vayamos a trabajar para evitar que otros compañeros también escojan el mismo autor. Ahora sí, nosotros vamos a venir por acá y vamos a conocer qué productos vamos a entregar. Primer producto a entregar es un producto de composición textual muy breve, que es de conocimiento ya para la gran mayoría de ustedes. Vamos a construir un ensayo y ese ensayo no debe pasar o sobrepasar un máximo de 3 páginas. ¿Listo? Ese viene siendo por lo general la lógica para poder trabajar ensayos. ¿Qué vamos a tener en ese ensayo que es importante? Primero, que se observe cuáles son las ideas centrales de ese autor y también cuáles son esas características que nacen a partir de esas ideas centrales. Esos ensayos, para el que no tenga todavía claridad cómo se debe realizar el ensayo debe estar compuesto por una introducción, en un desarrollo de la temática planteada por el autor que claramente usted se apropia y la ayuda a desarrollar, y por último, una conclusión. ¿Dónde tienen que ir estos elementos? En ese ensayo de máximo 3 páginas, pero mucho ojo. Esta introducción, ese desarrollo y esa conclusión, no necesito que vayan como subtítulos, o sea, introducción y usted escribe la introducción, desarrollo y escribe el desarrollo, no. Se espera que usted lo mande en un solo texto compuesto y ahí ya le queda su ensayo.
¿Con qué producto o material se va a hacer el ensayo? Pues a partir del autor que usted escogió, una vez que usted haya ejecutado la lectura y el estudio de la obra de ese autor, el capítulo como tal, pues ya le va a permitir a usted generar el ensayo como tal. ¿Qué les recomiendo? Yo sé, mis chicos, que uno puede utilizar y mucha gente usa herramientas de automatización como inteligencia artificial para poder agilizar estos procesos, pero creo que sería como un arma de doble filo para la actividad. ¿Por qué? Porque si usted se dedica solamente a automatizar la lectura para que le construya el producto, pues usted no va a estar, usted no va a estar en la capacidad luego de lograr socializar su producto. Y ese es otro de los componentes de esta actividad, que se va a estar socializando el material de estudio. En la próxima sesión, cada una de las parejas o en caso tal de los tríos, van a tener un espacio de 15 minutos para que puedan llegar a socializar cuáles son esos planteamientos que nos trae ese autor. Para dicha socialización, entonces recomiendo, si pueden utilizar inteligencia artificial, porque yo sé que más de uno así la usa, no hace el trabajo como de manera directa, yo pues no le voy a colocar mayor contradicción, ¿sí? Porque eso hace parte de un componente. Lo que pasa es que tenemos que empezar a darle un tratamiento ético a esas herramientas. Y creo que el mayor filtro que yo puedo generar, ¿cuál es? Pues que si yo sé que si usted no leyó, no generó el ensayo, pues cuando vaya usted a querer defender su idea y las posturas del autor que a usted le correspondió, pues no le va a ir muy bien en esa socialización. Y eso de una que le deja sentado a uno que si usted no manejó el tema, pues es obvio que ese ensayo no lo hizo usted. Simplemente lo que hizo fue copy-paste o pasó por una inteligencia artificial que le ayuda a componer ese documento. Entonces le recomiendo hacer el ejercicio de manera transparente. Tenemos el primer producto a entregar, sería la primera nota. Esa nota entonces, ¿qué sería? El ensayo máximo de 3 hojas con los elementos o componentes que les menciono aquí, relacionado claramente a la obra y al autor que ustedes van a escoger de manera libre, en ese orden claramente de llegada. Bien, vamos a sustentar entonces en la próxima clase a socializar esos planteamientos de ese autor que elegimos con el ensayo. No, ese ensayo simplemente es para entregarlo y yo le realizo un análisis claramente de su composición. ¿Con qué vamos a estar socializando la actividad? Vamos a construir un árbol de problemas. Miren, aquí en el centro de la pantalla tengo un árbol de problemas. Un árbol de problemas es un componente gráfico que permite caracterizar y sintetizar ideas muy amplias. Entonces, como es un capítulo de un autor y necesitamos simplemente utilizar este producto para la socialización, imagínense uno socializando con un documento Word con 3 páginas, se volvería muy plana la actividad. Entonces, siempre nosotros utilizamos recursos gráficos que nos sirvan de guía para nosotros poder desarrollar componentes de estudio a través de exposiciones, socializaciones y demás. Para los que ya tienen claro cómo hacer un árbol de problemas, perfecto, pero voy a explicarlo para los que no lo saben. Entonces, cuando ya tengamos estudiado nuestro autor, hayamos hecho el ensayo, usted pasa a su árbol de problemas. Un árbol de problemas permite coger un tema amplio y dividirlo en diferentes factores para que luego quien se encargue de desarrollar el tema pues tenga las guías claras de qué es que va a abordar. Yo les dije que cada uno de esos autores de esa obra nos van a traer diferentes momentos en Colombia, acontecimientos, situaciones, relaciones que conllevaron a conflictos en Colombia. Entonces, ¿qué es la idea? Conforme al autor que usted ha estudiado, usted plantea su árbol de problemas. Este formato lo pueden conseguir tanto en aplicativos como Canva y demás, pero también pueden bajar la imagen desde Google, la pegan en un PowerPoint y simplemente lo que hacen añadir son cajas de texto. ¿Qué pasa entonces? Una vez que usted ya tiene claro qué compone ese autor, en ese árbol de problemas, usted en la raíz del árbol va a enumerar 4 causas que el autor identifica en su obra, causas las cuales conllevan al nacimiento de una problemática principal. Ese mismo autor a usted le va a hablar de una problemática principal, pero esa problemática de ese autor no nace de la nada, nace a partir de unas causas específicas. Entonces, vamos a construir el árbol de problemas. Ustedes, después de haber estudiado y a generar el análisis claramente correspondiente al autor, van a poder identificar las causas que plantea ese autor que conllevaron a la problemática principal, en la cual ese autor denota, pues, que corresponde a los conflictos en Colombia. Resulta y pasa que ese problema, cuando usted tiene una problemática, esa problemática genera unos efectos. Ese autor en la obra también a usted le va a caracterizar qué efectos nacen a partir de la problemática central que él mismo plantea. Entonces, ¿cuáles son los productos y los documentos a entregar? Primero, el ensayo. Claramente, primero que va a hacer usted, descargar el material de estudio para poderlo analizar, leer y discutir con sus compañeros o en el caso tal de la pareja, pues cuando trabajen en parejas. Bien.
Una vez que usted ya ha hecho su material de estudio, realice su ensayo, realice su árbol de problemas, como mejor les quede. Yo recomendaría primero el ensayo, luego el árbol de problemas, porque usted ya le permite tener la apropiación de la información y ahora sí así usted la va a poder caracterizar. Aquí en causas, problemas y efectos, yo no necesito que me manden una gran cantidad de texto. Ah, es que el autor habló y habló toda una mitad de página y usted la mandó ahí. No. Esas causas y los problemas principales y los efectos del árbol de problemas tienen que ser ideas principales, porque al final del día ese contenido lo va a desarrollar cada uno de ustedes en la próxima sesión cuando se vaya a socializar el espacio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí nosotros tenemos unas fechas. Una vez que usted tenga su ensayo hecho y usted tenga su árbol de problemas hecho, vamos a realizar la entrega conforme a la fecha que dice aquí. Yo les planteo la fecha del domingo 7 de septiembre, por lo tanto el día de mañana. Como hoy tenemos un espacio asignado para la clase de todas maneras, ¿sí? Sino que de acuerdo a las condiciones, pues no se puede ejecutar como de manera simultánea. Entonces, sin embargo, el espacio de la clase está asignado para las obligaciones, actividades y demás que tengan ese componente pues con asignatura. Entonces voy a dar un espacio hasta el domingo, hasta el día de mañana, última hora de la noche. ¿Por dónde vamos a entregar los documentos, los dos, el ensayo y el árbol de problemas? Por la asignación de tarea que ya se encuentra en su campus virtual, que se encuentra en sus campus virtual, a pesar de que yo aquí escribí campus, verdaderamente se encuentra en su Microsoft Teams, ¿listo? Que es prácticamente el aula extendida o el aula virtual que nosotros tenemos. Entonces, yo aquí les menciono, qué pena, les corrijo aquí unas fechas para que no se me vayan a confundir de una vez. Aquí les digo, tanto ensayo como árbol de problema lo vamos a entregar en la misma fecha. Lo vamos a entregar entonces en la fecha, de una vez corrijo, del domingo 07 de agosto de 2025, claramente para los dos, la de este año vigente. Y le hago la claridad porque pues eso lo puede presentar luego para inconvenientes. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos plazo, profe, para entregar como tal el documento del ensayo y el árbol de problemas a partir de ese documento de estudio? Vamos a tener plazo hasta el día de mañana, última hora de la noche va a estar abierto como tal el componente. Pero les voy a recomendar algo. Si ustedes no aprovechan el espacio de hoy de la clase, el cual lo van a tener prácticamente pues disponible para poderse dedicar a trabajar en el componente aplicativo de la clase, que de igual manera es un vínculo y un indicador también de la clase, pues mañana van a andar corriendo intentando leer esa obra. Entonces los invito a que hagamos ese trabajo durante ese espacio que lo van a tener ustedes como trabajo directamente de manera independiente. Listo. Entonces, nosotros vamos a estar socializando esos el documento de árbol de problemas y con ello pues también sustentando nuestro análisis. Lo vamos a estar haciendo en nuestra fecha ya del 20 de septiembre, que es como tal nuestro próximo encuentro. ¿Cuántas notas salen de esta actividad? Una, que es el ensayo, dos, que es el árbol de problemas, y una tercera nota que claramente sería la socialización, que es una nota principal de la actividad. ¿Listo? Entonces, dejo esas indicaciones. En este momento ya procedo a dejar prácticamente todo aquí en orden. Subo este video también para que ustedes tengan las indicaciones necesarias. Sin embargo, cualquier duda o inquietud, pues me pueden comunicar por el interno, especialmente también por el grupo del Teams que tenemos dispuesto para ellos, sino por el interno del Microsoft Teams, en caso tal de que sea algo privado. Y con mucho gusto yo las estaré atendiendo conforme a su medida llegada, pues, ¿listo? Entonces, quería informarlos acerca de eso. Ya nos estaríamos encontrando nuevamente pues en la próxima sesión y quedo muy atento a las entregas correspondientes porque esas entregas claramente empiezan a formar un componente acumulativo de su proceso frente a la clase. ¿Listo? Entonces agradezco mucho por su espacio, por su comprensión y ya estamos cualquier cosita, ahí estaré pendiente pues para ustedes. Que estén muy bien.